Regresamos al programa y vamos a Venezuela porque ante la profunda crisis que vive el país, los venezolanos buscan salidas. Un estudio reveló que los ciudadanos dejan la nación para buscar nuevos horizontes. La empresa Consultores 21 realizó una investigación entre 2.000 personas en las que se evidencia que cada uno de 4 venezolanos prefiere radicarse en otro país antes que quedarse en Venezuela. Solo el 73,2% prefiere seguir en la nación. Los motivos que temen los venezolanos o que tienen los venezolanos para emigrar son demasiados, pero las principales son la mala situación del país, además de la percepción de la inseguridad. El estudio se realizó en 96 centros poblados, 43 zonas metropolitanas y 13 ciudades principales. Y saludamos a Nicolás Toledo, sociólogo, director de la firma Consultores 21, precisamente quienes realizaron este estudio en Venezuela. Él nos acompaña desde Caracas. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, señor Toledo. Gracias, muy amables. ¿Cuál es el argumento más frecuente que tienen los venezolanos que han emigrado del país? Ok, nosotros hemos preguntado a los venezolanos si tienen algún familiar cercano, padre, madre, hermanos o hijos que han migrado, y el 16% nos respondió que sí. Eso es una cifra que para el caso venezolano es alarmante. Cuando les preguntamos cuándo se fueron del país, tan solo el 24% nos respondió que se fueron antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. El 73% restante nos respondió que la ida de sus familiares cercanos había ocurrido durante el gobierno de Chávez o durante el gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, es evidente que el tema político está muy correlacionado con esta ola migratoria que por primera vez estamos viviendo en Venezuela. Sí, y precisamente bajo ese panorama político también afloran quejas por la inseguridad. ¿En sus investigaciones han encontrado aumento en las estadísticas sobre inseguridad? Preguntados acerca de si preferirían quedarse en el país o irse, el 25% de los respondentes nos dicen que preferirían irse del país. Y cuando indagamos acerca de las razones para esa decisión, para ese deseo, la inseguridad está entre las 3 primeras menciones. Debo aclarar que como esta era una pregunta abierta, los respondentes podían escoger la respuesta que quisieran y verbalizarla de la manera que quisieran. Y mucha gente nos daba verbalizaciones al estilo de por la situación del país, por las circunstancias actuales, etc. Es decir, que la decisión de emigrar siempre es una decisión difícil y por lo general no está directamente causada por una sola causa, valga la redundancia, sino que es una decisión multicausal. El tema económico, la alta inflación y el desabastecimiento y la escasez están allí gravitando, la inseguridad sin lugar a dudas también, pero también el tema político, la falta de pluralidad, el tratamiento que desde las esferas del poder se le da a la disidencia, en fin, una crisis generalizada provoca en la población este deseo tan humano y natural de buscar alternativas fuera de las fronteras. Ahora bien, haciendo un balance de lo que han sido las administraciones de Chávez y Maduro, podemos decir que esta migración es récord o las cifras que hoy se manejan son de carácter histórico en la nación. ¿Nunca antes la situación fue peor? En los 500 y tantos años de existencia documentada de Venezuela, solo en 3 ocasiones habíamos tenido una pérdida de población. Durante la conquista, siglo XVI, durante la Guerra de Independencia y durante la Guerra Federal, que fue a mediados del siglo XIX. Nunca más habíamos tenido flujos migratorios negativos. Y este fenómeno que estamos viviendo ahora es absolutamente inédito para la Venezuela contemporánea. No pasa lo mismo en otros países de América Latina. Nuestros hermanos de Centroamérica lo viven permanentemente desde hace muchos años. Su población migra fundamentalmente hacia los Estados Unidos o México en busca de nuevas posibilidades de vida, sobre todo por razones económicas y contra la violencia. Nuestros hermanos colombianos llevan también décadas expulsando población
huyendo de la violencia, porque muchas masas poblacionales, sobre todo campesinas, han sido desplazadas. Igual pasó en el Cono Sur durante los años 70 por el acoso político de las dictaduras de derecha. Pero Venezuela siempre había sido un polo de atracción de migración, jamás un polo de expulsión de población. Por lo tanto, que hoy por hoy 16% de los hogares venezolanos diga tener algún familiar cercano que se ha ido del país, significa que alrededor de 1 millón de hogares está desmembrado hoy por la migración. Si a eso le unimos que preguntados acerca de si desean migrar, 1 de cada 4 nos dice que sí, y por si eso fuera poco, entre los más jóvenes esa cifra sube al 36%. Es un fenómeno inédito y extremadamente lamentable que estamos empezando a vivir los venezolanos desde hace 15 años para acá. Sí, ahora, Nicolás, ¿quiénes componen ese 28% de los venezolanos que emigran del país? ¿Qué los caracteriza? Sí, los que se están manifestando intenciones de irse son personas de todos los estratos sociales, mayoritariamente clases medias y altas, como es lógico esperar, mientras en las clases medias y altas 1 de cada 3 expresa su deseo de irse, entre las clases populares es 1 de cada 5. También es un deseo que está repartido por todo el país, absolutamente en todas las regiones de Venezuela encontramos esta manifestación, este expreso deseo de irse. Obviamente hay determinadas regiones más propensas a ello que otras. Aquellas que son más rurales, por el apego al campo, por el tipo de labores económicas que allí se realizan, el deseo migratorio es un poco más pequeño, pero sí, de todas maneras muy significativo. Y desde el punto de vista de edad, ya decía que entre los jóvenes es más frecuente que entre los mayores. Y desde el punto de vista educativo, del nivel educativo, encontramos que aquellos que están expresando algún deseo de irse son precisamente la población más educada, los que tienen mayores niveles acumulados de educación. ¿Este considerable número de venezolanos podría traer un impacto quizás en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre? Sí. Evidentemente, entre los que están expresando su deseo de emigrar son más los que están cercanos a la oposición que al oficialismo. Evidentemente, de eso prolongarse en el tiempo y mantener las cifras actuales pudiera llegar a tener un grave efecto en elecciones futuras, en una situación de polarización política como la que estamos viviendo. No obstante, voy a usar una imagen que tal vez ayude a entender esto. El proceso de flujo migratorio negativo que estamos teniendo en Venezuela es como una gotera, pero el desencanto que está ocurriendo entre las filas abstencionistas y entre las filas de oficialistas con el actual régimen y el actual gobierno de Nicolás Maduro es como un chorro de agua mucho más potente. Entonces, por mucho que haya un drenaje de población opositora venezolana hacia el exterior, se recompensa esto un poco, se compensa por el hecho de que hay grandes migraciones del voto chavista hacia o bien la abstención o bien a apoyar opciones opositoras. Sí, ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento del gobierno frente a esta situación? ¿Se han preocupado por atender el fenómeno con políticas públicas o por el contrario, lo que pueden sentir estas personas les ha sido indiferente, precisamente porque los aventajaría a nivel político? En efecto, no es azaroso que el gobierno no esté haciendo nada concreto para minimizar este flujo migratorio negativo. Me temo que una visión miope electoralista más bien los esté incentivando a propiciar esta huida en estampida del país. Además, si a eso le agregamos el hecho de que los venezolanos que ya están viviendo en el exterior están siendo sometidos a las 1001 trabas para poder ejercer su derecho al voto en el exterior. Consulados cerrados, no les están proveyendo de la documentación legal necesaria para votar, las inscripciones electorales en el exterior.
está todo orquestado de una manera tal que desestimula el voto de los que ya están en el exterior, y la situación en el país es de tal gravedad, me refiero a la situación tanto política como económica y social, que está propiciando esta fuga masiva de personas, particularmente jóvenes, al exterior, y el gobierno no está haciendo nada para contenerla. Muy bien, Nicolás Toledo, director de la firma Consultores 21, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la tarde fin de semana. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes por el contacto.